El crimen organizado en Chile aumentó más de un 30% en 2 años. Esto de acuerdo a la segunda versión del Indicador Nacional de Crimen Organizado 2022-2024, desarrollado por la Universidad de San Sebastián. Vamos a profundizar en este tema. Estamos para eso con Pia Green, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de esa casa de estudios. Pia, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola, Nicolás. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hemos estado conversando varias veces sobre el estudio que ustedes hacen, ¿no? Primero que todo, a modo general, para ir al detalle, ¿van marcándose diferencias, distancias con respecto a la medición, y más que la medición, más allá del número, a más que la sensación, la realidad en términos de crimen organizado que existe en Chile? Bueno, este es un indicador que es inédito. No existe otra forma de medir el crimen organizado en Chile. Lo importante es que es una forma de medirlo. Ya. Eventualmente otras personas podrían tener otra, y esta metodología es una metodología que nosotros lo hicimos sobre la base de la revisión de literatura, sobre la base de la evidencia y sobre todo de criterio experto, un grupo de académicos con quienes nosotros revisamos los delitos que ingresaban a la Fiscalía, y nosotros dijimos, bueno, veamos este tipo de delitos que están asociados al crimen organizado. ¿Cómo es la realidad que está pasando? Se puede ver de distintas maneras, depende de cómo uno vea las cifras. Ya. Pero de acuerdo a las cifras que nosotros pusimos, que fue sacar los últimos datos del Ministerio Público 2022, 2023, 2024, hicimos una acuciosa selección de ellos, seleccionamos 74, los ponderamos de acuerdo a diversos ponderadores de gravedad del delito o de si es que estaba asociado con Para pasar de lo cuantitativo a cualitativo, digamos. Claro, o sea, a cada uno tú tienes que darle un peso, porque por ejemplo, si es que un delito está asociado a una asociación criminal, valga la redundancia, o sea, es una organización criminal, porque ciertamente lo es porque lo dice el delito mismo, ¿Ya? Bueno, eso tiene un peso más alto que si es que es, por ejemplo, ciberdelincuencia. Perfecto. O, por ejemplo, hay otros delitos como el homicidio, que si bien puede estar asociado a crimen organizado, puede estar relacionado a violencia interpersonal. Ya. Y en ese O caso... también la cantidad de personas, perdona, de una asociación criminal, que pueden ser 2 a 3 personas, que es distinto a un número mayor en términos de una organización y una estructura criminal. Claro, pero es eso cuando esa asociación ilícita siempre pasa a ser crimen organizado. ¿Ya? Eso, más eso cualitativo no se puede ir poniendo cuando tú ves el delito específico que te indica es una asociación ilícita. Uno dice, bueno, perfecto, entonces es crimen organizado. Y es lo que nos pasa también con el homicidio. Esta metodología tiene ciertas limitaciones, ciertamente, desde el punto de vista que nosotros sacamos los delitos del Ministerio Público, como también de otros que nosotros no podemos diferenciar. Si es que, por ejemplo, el homicidio se cometió bajo contexto de crimen organizado o bajo contexto de violencia interpersonal, o si el delito asociado a la Ley 20.000, que es de ley de drogas, es narcotráfico o microtráfico. Perdón, para detenerme un segundo en un punto que lo hemos conversado en otras entrevistas. ¿Cómo se puede llegar a esas definiciones, esas miradas, cuando está el fenómeno del imputado desconocido? Que muchas veces ha pasado que cuando te dicen mi imputado desconocido, crimen organizado, ajuste de cuenta. No necesariamente, digamos. Pero hay una situación ahí que se ha ido dando en los últimos años en Chile. Sí, efectivamente el fenómeno criminal en Chile ha cambiado, y no solamente porque han ingresado delitos nuevos, sino también porque los delitos que siempre hemos tenido, como por ejemplo el homicidio, al que tú te refieres, ha cambiado a tener un bajo porcentaje de imputados desconocidos a uno más alto. Y también, por ejemplo, antes se daban en contexto de relaciones interpersonales, se daba en el espacio privado o con arma blanca, que es un arma de cercanía. Hoy día se está dando en la vía pública, imputados desconocidos, armas de fuego. Uno dice, bueno, eso te da ciertas señales que podrían estar ligados a criminalidad organizada, que ciertamente está ligado, no se puede saber hasta que la Fiscalía haga la investigación correspondiente. Pero el problema cuando uno hace un indicador, una de las limitaciones que tiene, es que uno previamente no puede saber si ese homicidio estaba ligado a crimen organizado o no. Por lo tanto, todos los homicidios entran en una bolsa. Entonces, ese ponderador tiende a ser más bajo, dado que tenemos esa limitación. Entonces, todo esto los pondera de acuerdo a su peso que tiene. Por ejemplo, corrupción tiene otro peso que delito asociado a armas o ciberdelincuencia, Claro. o otro delito organizado. Son como graves, trata de pero personas. hay niveles de gravedad. Exactamente. Y eso, haciendo estas ponderaciones, tú llegas a dos cosas. Y esto es bien importante porque nosotros tenemos dos expresiones en nuestro indicador. El primera es la frecuencia y la segunda es la tasa. Ya. La frecuencia es el número de delitos que ocurren. ¿Ya? Y este número de delitos que ocurren, por ejemplo, ocurrieron 5 delitos en una comuna, esto yo los pondero de acuerdo a estas dimensiones que hablamos previamente, y yo saco un número como absoluto de cantidad de delitos asociados al crimen organizado ponderado que hubo. Pero esto no se puede comparar,
porque ciertamente las comunas que son más populosas o que hay una población flotante muy grande, como es Valparaíso, como es Santiago Centro, va a tener una mayor cantidad de delito asociado a crimen organizado. O regiones también, la metropolitana con respecto a otras regiones. Exactamente, absolutamente. Pero entonces nosotros decimos, bueno, hagamos también la tasa. Y la tasa es cuando tú lo ajustas de acuerdo a población y lo haces cada 100.000 habitantes. Ya. El problema es que las comunas más pequeñitas quedan sobre representadas. Pero es muy importante tú ver los resultados, porque cuando tú lo haces por tasas, claro, algunos te quedan con unas tasas altísimas, Enorme. pero si tú ves las primeras 10 comunas, que son con las tasas más elevadas, te dan ciertas pistas. Y, A ver, ¿cuáles son esas? Por ejemplo, muchas de ellas están en zona fronteriza. Ya. Por ejemplo, la comuna que tiene la tasa más alta del país es Colchane. Bueno, a todos nos suena Colchane como un paso de criminalidad organizada en el sentido de que hay contrabando, hay tráfico ilícito de migrantes, podría eventualmente haber trata de personas y tráfico de drogas, ciertamente. Entonces, te dan ciertas pistas, aunque ciertamente está sobre representado. Entonces, Claro. eso se puede Porque la ajustar. población de Colchane en términos de número es distinta Es muy a la pequeña. de, obviamente, Santiago. Por Estoy supuesto. diciendo algo tonto, pero para entender, digamos eso. Absolutamente. Pero te da una pista. Claro que Y te da cuadra pista. en la lógica también. Y cuadran la lógica, y tú lo que tienes que hacer es decir, bueno, se puede ponderar por otra tasa, se podría rebajar la tasa de ponderación y decir, bueno, cada 50.000 habitantes, pero en general, mundialmente se usa los 100.000 Esa es habitantes. la medición. Pero lo bueno del indicador es que, si bien, como yo te contaba, es una metodología deliberada, que nosotros tomamos una decisión, hoy día lo presentamos con el subsecretario de Seguridad, lo presentamos con diversos centros de estudio, es una herramienta inédita que se pone a disposición para mejorarla y para que entregue información a los tomadores de decisiones para poder tomar decisión de política pública. Déjame hacer otro paréntesis y una pregunta. El indicador uno podría entenderlo como ¿dónde hay más organizaciones criminales, más crimen organizado? No. Ya. No, y eso es súper importante, gracias por la pregunta, porque es donde ocurren delitos asociados a crimen organizado. Eso no implica que las organizaciones criminales estén asentadas en esos lugares. Claro. Como te decía, Santiago, la comuna que tiene más población flotante, tiene la mayor cantidad de delitos asociados al crimen organizado, pero porque ahí pasa mucho delito que es flotante, que está pasando, pero no porque ahí están ni vivan ahí, Claro, ni estén enquistadas en sus las bases de organizaciones. operaciones. Exactamente, no es así. Ya. Eso, por supuesto que este indicador es un indicador cuantitativo y eventualmente hay que relacionarlo con investigaciones cualitativas que son muy interesantes porque esto te da varias pistas, por ejemplo, otras. Uno puede asociar comunas que tienen mayor población extranjera a ciertos tipos de delitos. Y uno dice, bueno, mira, ¿esto es la única variable? No, la delincuencia, la criminalidad es multicausal, por lo tanto, tiene multivariables. No quiero decir que tenga que ver con la población extranjera del crimen organizado, pero hay tiene que haber una relación de alguna manera que en la macrozona norte existe mayor cantidad de crimen organizado, más delito. Ahora, sin embargo, curioso también dato, ha aumentado más en la macrozona sur. ¿Ha aumentado la macrozona sur? Sigue prevalente ¿Ya? en la macrozona norte, Perfecto. pero en la macrozona sur ha tenido los mayores aumentos, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, en la región de Los Ríos, que ¿Cómo llama se la podría atención. entender en términos de una migración probablemente tal del crimen organizado hacia el sur? Más que migración. O movilidad, más que migración, perdón. movilidad. No Sí. quería usar ese concepto. No. Movilidad. Estaría correcto también, no hay Sí. ningún problema, pero No, sí. pero que se puede entender mal, pero Sí. o mezclar cosas, pero la movilidad del Sí. crimen hacia el sur. Claro, se moviliza por diversas razones y una de las razones es porque el crimen organizado busca tranquilidad. Requiere de no estar en el foco público o que las políticas públicas no estén focalizadas Claro, ahí. claro. Y como se ha focalizado mucho en la macrozona norte. Norte y centro. Norte y centro, porque tenemos mayor población, porque estamos más cerca de una frontera donde entra mucha droga, que es la base de la criminalidad organizada del país, se va moviendo a otros lugares donde la macrozona sur está viéndose más afectada. Y otros datos interesantes. Por ejemplo, sigue siendo el delito los delitos asociados a drogas, los delitos que están más prevalentes en el país. Ya, eso es interesante porque te da un foco, Pía, en términos de desde el modelo económico de la organización criminal, porque el crimen organizado es un negocio. Sí. ¿Cuál es el fondo del negocio? ¿Qué es lo más redituable del negocio? Sí. Uno sería
drogas. Sí, es la droga. Digo, desde la política pública para atacar justamente cuando se dice que cortar el flujo de dinero, bueno, cortar el producto y la venta, digamos, porque hay oferente y demandante. Sí, pero la droga, si bien es el principal delito, y en Latinoamérica y en el mundo también, cuando uno suma la cantidad de droga, es el primero, la trata de personas va evolucionando bastante hacia el incremento, por decirlo así, y es el segundo negocio más lucrativo del mundo. Y en el último tiempo ha aumentado mucho la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en el país. Y por la misma razón que hablábamos antes. ¿Por qué? Porque cuando el crimen organizado se va instalando en los países, ingresa desde fuera transnacionalmente, empieza a instalar redes logísticas y posteriormente empieza a migrar a diversas economías ilícitas. Entonces, si tú te estás focalizando solamente en detener la entrada de droga y la venta de droga, ese específico mercado, ellos van a decir, bueno, entonces vámonos a otra. Y hace poquito hubo un caso, si no me equivoco, fue el de Guatón Mutema, donde habían migrado de droga a secuestro. Cambiaron el negocio. Cambian el negocio. O la vía de negocio. O la extorsión, o la trata de personas, o el tráfico de armas. Entonces, todas estas cosas son muy relevantes. Y junto con eso, si bien el tráfico de drogas sigue siendo lo más relevante, es importante ver que otros delitos asociados a la criminalidad organizada, que también son manifestaciones de ella, están aumentando mucho. Y uno es la corrupción. La corrupción en los últimos 3 años ha aumentado más de un 800%. ¿Cómo entender esa corrupción? La corrupción siempre es un acto de corrupción por algún agente del gobierno que hace o hay un soborno o algún... Un agente del Estado, del gobierno, digamos, un representante de la institucionalidad. De la institucionalidad. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La corrupción... me pueden decir, oye, pero estos números son muy bajos. Y efectivamente son mucho más bajos. Uno habla de, voy a inventar, 250.000 y en contra de 3.000 números. Pero cuando tú ves una subida, un incremento tan pronunciado y tú sabes que las etapas de instalación de la criminalidad organizada requiere de la corrupción y la penetración dentro del Estado, tú dices, acá hay que ponerle ojo, claro, y hay que levantar una señal de alerta. Uno va viendo el track record hacia atrás. Exactamente. Claro, lo que se ha conocido, pero también en términos de qué busca esa corrupción de un agente del Estado. En términos, por ejemplo, de delito, oiga, que pudo salir de, voy a inventar, no me quiero casar con ningún caso, digamos, todo está en investigación, pero aquel persona que se escapó de la cárcel, aquel persona que tenía instrumento público que de alguna manera tenía que estar con un superior jerárquico de una institución para poder tener ese instrumento público falsificado, no sé. Exactamente, y podemos ver casos de corrupción y también hoy día está entrando muy fuertemente la extorsión, que muchas veces se confunde. Claro. Que son cosas distintas. La corrupción es cuando a mí me pagan por hacer algo y la extorsión es que me amenazan que si no lo hago me va a llegar una reprimenda o peor. Que las organizaciones criminales muchas veces, lo que dice la literatura, digamos, parte con la corrupción, te voy a pagar, y si no lo aceptas, sigue con la extorsión. Puede pasar extorsión. Claro. Exactamente. Hoy día justamente vi un reportaje que salió de CIPER, donde salía que unas personas de los gendarmes habían revisado los datos de la persona donde le fueron a posteriormente llevar la corona de caridad a este otro gendarme. Y uno dice, bueno... El fin de semana, claro. Claro, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Es corrupción? ¿Es extorsión? ¿Hubo algo de esto? O sea, el crimen organizado entra a los países, empieza con las disputas territoriales, vienen las manifestaciones, que son la violencia, la corrupción, las amenazas, las extorsiones, y posteriormente va penetrando en la institucionalidad. Requiere de la penetración en la institucionalidad. Y eso lo que produce es una baja en la violencia, una baja en los delitos, que nosotros nos tenemos que preguntar. Porque nosotros hemos tenido una baja en, por ejemplo, los homicidios, sí, que es el principal indicador a nivel, a mí me parece que no es lo suficiente, pero en general a nivel internacional se mide los homicidios. Dice, bueno, hemos tenido una baja los últimos 4 años. ¿Por qué será? ¿Puede ser que hayamos hecho buenas políticas públicas? Puede ser, ciertamente. Ojalá sea eso. Claro. Pero puede ser que las bandas estén negociando entre ellas, o peor aún, que estén negociando con el Estado y estén corrompiéndolo y penetrando nuestra institucionalidad. Fusiones y adquisiciones, digamos, y eso es bien preocupante, desde lo económico empresarial a la empresa del crimen. Déjame poner un punto también. Muchas veces se escucha la frase, que es efectiva, y todos te lo dicen, el crimen ocupa los espacios donde hay ausencia de Estado. Pero yo creo que también durante los últimos años y con esta erupción de nuevas formas de criminalidad, es ausencia de Estado, pero también ir permeando el Estado. Cuando hablamos de corrupción y extorsión, por ejemplo, lugares donde efectivamente el Estado está presente y es donde se abre una brecha para que el crimen organizado entre. Sí, y no solamente está presente, a veces es muy débil, que es lo que pasa. Claro.
Como por ejemplo, cortafuegos. cuando son por lugares más vulnerables y el caso de, oye, me robaron mi celular, voy a ir a la policía, pero ¿para qué va a ir a la policía si te puedo ayudar yo? ¿Ya? Eso es el típico caso de probablemente la grande carteles que daban mucha cosa social, aportaban, entonces la sociedad se apoyaba en ello y confiaba en estos carteles más que en el Estado. Lo que comentaba el arquitecto Alejandro Lavena, por ejemplo, en términos de la reconstrucción, llegaban, yo te la voy a construir o si no, yo te la construyo. Exactamente, de esa forma. Y eso se ha visto hoy día más patente que nunca en las prisiones, en las cárceles, en el colapso de los sistemas carcelarios de América Latina, que hoy día lo estamos viendo claramente en Chile, y eso no es por una ausencia del Estado. El Estado está en la cárcel, están los gendarmes, pero ¿de qué manera están? ¿Tenemos el control de las cárceles? Porque si tú me dices, oye, es que sí lo controlamos porque no hay fuga o porque no hay homicidio, bueno, sí, pero ¿es ese un real control de las cárceles hoy día? Porque hoy día la cárcel no está impidiendo que los criminales dejen de cometer delitos dentro de ella. Y por eso tenemos que pensar también las políticas, repensar las políticas para abordar este fenómeno. Pia Green, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Nicolás, que estés muy bien. Hasta luego.